Muy bien, muy bien. Bueno, ni tengo que decir nada. Hoy vamos a ver el capítulo 8 de Mateo, que recién lo leímos. Como sabemos, en el capítulo 8 ya terminamos el Sermón del Monte, que lleva 3 capítulos, ¿se acuerdan? Eso es, el primer discurso fue de 5 discursos que vamos a ver en Mateo. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús termina el primer discurso? Baja de la montaña. Así hace con los 5 discursos. Cuando termina el discurso, cuando va a empezar el discurso de una montaña, cuando termina el discurso, baja de la montaña. Y esas 5 montañas habíamos dicho que representa qué cosa? Los 5 libros de Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Ok? Y esto cuando lo leía, los lectores del tiempo de Mateo se daban cuenta de eso inmediatamente, de que las 5 montañas representaban los 5 primeros libros, los libros de la ley. Cuando Jesús subía a enseñar a una montaña, ¿no? Obviamente que no pasaba por casualidad, justo, vamos a la montaña y ya que estamos, no. Si tú eras un judío en esa época, el hecho de que Jesús subiera a una montaña a enseñar, lo ibas a relacionar automáticamente con Moisés. Era como la firma de Moisés, ¿verdad? El hecho de que ir a enseñar a la montaña, ¿verdad? Entonces, digamos, para la audiencia era obvio de que había una relación con Moisés en eso. Muy bien. Vamos a ver que también Mateo organiza los siguientes 2 capítulos luego del discurso en sets, ¿no? En grupos. Grupos de 3 milagros y un llamado al discipulado. Esto sucede 3 veces hasta el siguiente sermón de Jesús o el siguiente discurso de Jesús. Entonces tenemos 3 milagros y un llamado al discipulado. Luego vamos a tener 3 milagros y un llamado al discipulado. 3 milagros y otro llamado al discipulado. Y lo vamos a ver así, como leímos recién, ¿verdad? Jesús sana a un leproso, la fe del centurión, Jesús sana enfermos y luego lo que cuesta seguir a Jesús, ¿verdad? Ese el hombre que se acerca con lepra es ese primer milagro, el segundo milagro es lo del centurión, tercer milagro es Jesús entra en la casa de Pedro, sana a su suegra y otros enfermos. Y luego hay un llamado al discipulado, ¿ok? Luego vamos a ver de que Jesús calma la tormenta. Vamos a ver la liberación de 2 endemoniados. Jesús sana un paralítico. Y vamos a ver el llamado de Mateo, o sea, un llamado discipulado. Luego de eso, vamos a ver que una resucitación y sanación. Vamos a ver que sana ciegos y mudos. Jesús sana específicamente un mudo. Y luego otro llamado discipulado en donde los obreros son pocos los obreros, depende de la versión. Y luego, ¿qué pasa después de estos 3 grupos de 3 milagros y un llamado al discipulado? Tenemos el siguiente discurso o sermón de Jesús. Esto lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Pero para que vean de que hay una organización en el libro de Mateo, porque el libro de Mateo, como otros libros de la Biblia, la intención era de que tú lo ibas a leer desde el primer capítulo hasta el último, era un libro, no era como que, lee un pedacito acá, lee un pedacito allá. ¿Se entiende? Eso, los versículos y capítulos, digamos, es un agregado moderno para poder estudiarlo mejor, pero como todas las cosas que agregamos modernamente, a veces trabaja, es como un cuchillo de 2 filos, ¿verdad? Por un lado, está bueno, porque tú puedes decir, Mateo tal y tal, ¿no? Yo qué sé, 8:3, y tú puedes ir buscar esas coordenadas, digamos, al lugar donde tú quieres, esa frase que tú quieres, pero a veces dejamos, ya con el tiempo hemos olvidado de que es un libro y la intención para entender el libro es que lo leas todo, ¿no? No que lo leas de a pedacito. Muy bien, ahora vamos a empezar con el capítulo 8. Como leímos, vemos que empieza con cuando Jesús bajó del monte.
obviamente habíamos dicho de que monte no era como, el monte, ¿no? Ahí entre los árboles, los yuyos, ¿no? Monte se refiere a montaña en este caso. Cuando Jesús bajó la montaña, lo siguió mucha gente, dice aquí. Pero luego vemos que encuentra un leproso. Cuando encontró al leproso, tuvo que ser un momento en donde no había mucha gente, porque en esa época los leprosos no podían estar cerca de mucha gente. Si tú tenías lepra, quedabas así como que no intocable, ¿verdad? O sea, en el sentido de que no te tocaban a ti, tú no podías tocar a nadie, pero no podías estar con la gente. Tenías que estar afuera de la ciudad. O sea, básicamente eras invisible porque nadie se iba a acercar a ti ni nada porque la lepra no se podía sanar en esa época. Entonces, había una lista de leprosos y te ponían en esa lista. Tú no podías estar cerca de nadie. Entonces, cuando este leproso se acerca a Jesús, tuvo que ser un momento en que Jesús no estaba con gente. Entonces, leímos que el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, eso es importante, no se podía tocar a los leprosos, diciendo, sí, quiero, ¿no? Dice Jesús, se limpia al instante, quedó limpio de su lepra, ¿verdad? Entonces, es una cosa importante cuando estudiamos Mateo, es preguntarnos a nosotros mismos en qué estado estaba la persona antes de reunirse con Jesús. O sea que cada vez que vemos una persona que se acerca a Jesús, la pregunta que uno se debe hacer no es tipo, mira cómo quedó, sino cómo estaba cuando se acercó a Jesús. El estado, en qué estado estaba la persona antes de reunirse con Jesús. ¿Ok? Eso es importante para tener en cuenta en esta clase y en el resto de Mateo. Hay una cosa importante para entender, especialmente de los textos bíblicos. Hoy en día en las iglesias, modernamente, asumimos que las personas que se acercaban a Jesús se convertían a la fe, ¿ok? Como hoy en día, ¿verdad? O sea, vamos a hablarle a alguien que no conoce a Cristo, ¿no? ¿Verdad? Porque no tiene, vamos a decirlo de una forma que se entienda, no tiene religión, ¿verdad? No es cristiano, ¿ok? Entonces, a veces cuando vemos en los casos de la Biblia de que alguien se acercaba a Jesús, pensamos de que se convertían a la fe, ¿no? A una nueva religión, ¿verdad? Que, ¿cómo? Se volvían cristianos, ¿no? Se convertían en cristianos, ¿no? Con Jesús. Pero si vemos en el Viejo Testamento, si entendemos el Viejo Testamento, vamos a ver que siempre está la idea de un remanente fiel. Un grupo de creyentes, esto es el remanente, ¿verdad? Un grupo de creyentes empezando desde Adán y Eva. A veces este grupo es grande, a veces son muy pocas personas, pero siempre se refiere el Viejo Testamento a un remanente, a un fiel remanente, ¿verdad? Por ejemplo, un caso clásico es cuando Elías, ¿verdad? Que después de tener todo un tipo de victorias, ¿verdad? Luego le dice a Dios básicamente, no, yo me quiero morir porque soy el único, mira, estoy solo. Y Dios le dice, no, 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 hay otra gente, o sea, hay un remanente, tú no eres el único, no estás solo, ¿ok? Porque siempre está esa idea de que hay un grupo de gente que cree en Dios, ¿ok? O sea, en el sentido de que realmente tiene su corazón abierto. Y otra cosa importante a notar es de que esta gente que es remanente, el fiel remanente, no siempre se veía como se supone que debería de verse, como que tal vez de la forma que asumimos de que este remanente se debería de ver, ¿no? De hecho, ese es el punto de Jesús cuando le dice a los líderes religiosos de la época, ¿no? De Jesús, le dice que exteriormente se veían remanente, ¿no? O sea, religiosos, ¿no? Sabían todas las cosas, se vestían bien, cumplían con la ley. O sea, exteriormente se veían
remanente. Pero porque tú exteriormente te vieras remanente, eso no es lo que te hace parte de ser remanente. ¿Se entiende? Y eso es lo que hablamos el otro día, de que hay gente que actúa como remanente, hace cosas de remanente, pero no es remanente, porque no es lo exterior. Y tengan en cuenta de que los fariseos eran como que ¿cómo decirlo? Como si el cristianismo fuera fútbol. La gente jugaba ahí en la cancha del barrio, pero los fariseos eran el equipo profesional oficial de fútbol, ¿ok? O sea, sabían todo, hacían cosas positivas, juntaban dinero, ¿ok? Entonces uno se podría preguntar si los fariseos no son los fieles, no son remanentes, ¿quiénes son entonces, verdad? Porque ellos eran lo top, no hacían nada erróneo, ¿entiendes lo que quiero decir? Aquí, entonces, pero nosotros tenemos que preguntarnos, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas o realmente la palabra sería como benditos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son estos benditos o bienaventurados? ¿Verdad? No son la gente que se ve exteriormente como remanente o como religioso, sino de que vemos el concepto que dice, que vimos el capítulo pasado, de que por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Que podemos ver, tal vez por fuera no parece remanente, ¿verdad? Hay el tipo que está ahí en el campo, eh, con sus verduras y todo eso, no se ve como un fariseo, está ahí sucio trabajando, pero sus frutos, los frutos son buenos, ¿verdad? Y habíamos visto de que había dos árboles, ¿verdad? Uno que da fruto bueno y uno que da fruto malo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos de alguien que se acerca a Jesús en la Biblia, no podemos asumir que no tienen fe o que son personas que no creían en Dios. De hecho, lo que nos vamos a encontrar es que mucha de esa gente son personas de fe, que creían en la venida del Mesías. Gente que leyó las escrituras y reconocen, y ahí está la clave, reconocen en Jesús el Mesías que iba a venir. O sea, ese Mesías que ellos tenían fe, lo reconocen en Jesús. Y cuando encontramos gente que no está contenta con Jesús y dice cosas malas de Jesús, son personas que tienen su corazón cerrados a la idea del Mesías o a la idea de que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa. El leproso se acercó, ¿verdad? Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué vemos? Este leproso viene con una actitud de adoración, se arrodilla y ora a Jesús, literalmente, con 3 puntos. A ver si reconocen esto. Le dice, Señor, o sea, Señor, la palabra que utiliza para Señor es Dios, ¿ok? Si quieres, es decir, que sea tu voluntad, no la mía, puedes limpiarme, porque reconoce que hay una deuda que no se puede pagar. Él no puede eh, hacerse limpio a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan? Es la aplicación del modelo del Padre Nuestro. El leproso está aplicando la idea del Padre Nuestro al hablar a Jesús. Le dice, Señor, ¿no? Padre, si es tu voluntad que no sea la mía, ¿no? Límpiame, ¿no? O sea, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores, ¿verdad? Él, él está con esa enfermedad y no puede él hacer nada, ¿verdad? Como una deuda, ¿verdad? Que no puede pagar. Entonces esa es la aplicación del Padre Nuestro y lo vamos a ver en todo Mateo, la aplicación del Padre Nuestro. Ahora estamos del otro lado del Padre Nuestro y vamos a ver las aplicaciones por todos lados
de eso. Y vamos, por eso digo de que hay que ver el estado de la gente cuando se acerca a Jesús. ¿Recuerdan que hablamos de las dos casas? ¿Se acuerda que una estaba en una roca y la otra estaba en la arena? Y habíamos dicho que la casa en la arena, que era el templo en Jerusalén, y la casa que estaba en la roca es el templo de Jesús. Lo curioso es que si el leproso, ¿verdad? O cualquier leproso entraba en el templo de Jerusalén, no podía entrar. Si entraba en el templo de Jerusalén, el templo literalmente quedaba impuro. Tenían que hacer un ritual para purificarlo de nuevo. Porque el templo en sí podía quedar impuro si un leproso lo tocaba, ¿no? Si algo impuro, un leproso, o por ejemplo, llevaban un cerdo o algo que lo consideraban impuro, tocaba el templo, tenían que hacer todo un tema porque tenían que purificar el templo otra vez, había sido contaminado. Pero aquí tenemos una competencia de dos templos, por eso el templo de Jerusalén versus el templo de Jesús. Uno, si toca al leproso, queda impuro, ¿verdad? El templo de Jerusalén queda impuro si lo toca el leproso. Pero hay otro templo que toca al leproso y no queda impuro. Jesús toca el leproso y no queda impuro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de hecho el resultado de que Jesús te toca es la completa santificación de todo lo que Jesús toca. Porque la condición de Jesús va hacia la persona, mientras que en el templo de Jerusalén es la condición de la persona que va al templo, contamina el templo. Pero Jesús te santifica. Tú contaminas el templo porque va de ti hacia el templo, pero en el caso del templo Jesús, es Jesús que va hacia ti y te santifica. ¿Se entiende? Ok, espero que sí. De hecho, ni siquiera los líderes religiosos de la época, ¿verdad? Los fariseos, los sacerdotes, no iban a saber que estos líderes religiosos andaban entre la gente, no van en las multitudes, porque había una chance que una persona impura, ¿quién era una persona impura? Bueno, habíamos dicho de que leproso, aunque los tiraban para afuera, entonces era menos probable, pero también los gentiles eran personas impuras. Entonces, si una persona impura tocaba al religioso, el religioso quedaba impuro. Entonces, ¿qué hacían? No andaban entre las multitudes, andaban aparte, ¿verdad? Para no contaminarse, ¿no? Yo quiero que vayan viendo ese paralelo con muchas cosas de que modernamente nosotros enseñamos, como el hecho de que, oh, no, no, no me voy a juntar con nadie porque me voy a contaminar de la gente, ¿no? ¿Verdad? Esa es la actitud de los fariseos. Jesús no tenía esa preocupación. ¿Por qué? Porque Jesús era uno mejor que los religiosos. De hecho, era uno mejor que el templo. No se contaminaba. Hay algunos leprosos que aparecen en la Biblia y a veces como que pensamos que aparecen por todos lados, pero no es cierto. Hay algunos que aparecen en el Viejo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Él tuvo lepra en una mano como para una señal, ¿verdad? Y luego tenemos unos 3, 4 otros leprosos sanados durante el Viejo Testamento. Eso es todo. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios que no se mencionan su nombre. Tenemos un caso en Lucas 17:11, que son, por ejemplo, los 10 que son sanados. Luego había uno que era samaritano y otro eran judíos. Realmente la sanidad del leproso es un evento raro en la Biblia. No hay tanto leproso, aunque uno le viene a la mente como que, no, sí, hay un montón de leprosos. No, son pocos los casos que aparecen en la Biblia. Es algo que cuando sucede te tiene que llamar la atención porque no es común.
Acá tenemos esto, así en español, pero vamos a tratar bueno, este es el templo de Herodes, que lo ven aquí, ¿verdad? Y bueno, el templo de Salomón era el primero que hicieron, ¿verdad? Era de este tamaño. Luego vino, lo destruyeron. Luego vino Herodes y dijo, voy a hacer uno, pero lo voy a hacer más grande, ¿no? Vamos a hacer el templo great again, ¿no? Y lo hizo enorme, ¿verdad? Y en esa época el templo era una maravilla arquitectónica. Hasta los romanos se maravillaban del tamaño del templo. Una cosa importante, bueno, aquí está el lugar santo, el lugar santísimo. Este es el lugar donde están las mujeres y eso. Y aquí, por ejemplo, van a ver de que se llama la cámara de la madera, donde guardaban la leña, básicamente. Y van a ver una cámara acá, que la ven más grande aquí, que es la cámara de los leprosos. ¿Ok? La cámara de los leprosos, es este rinconcito de acá. La cámara del leproso, como verán, está ahí al lado donde se guardaba la madera, ¿no? Ahora, no entiendan de que la cámara del leproso era un lugar donde los leprosos se iban a reunir, ¿verdad? Y a tener una reunión, los leprosos. No, no, no. Porque como dijimos, si tú eras leproso no podías ir al templo, porque contaminabas el templo. Esta cámara del leproso era un lugar que, si tú eras leproso y de repente te habías sanado, ¿no? Había un procedimiento que aparece en el Viejo Testamento, donde tú ibas ya sanado, ¿no? Te ibas a esa cámara, te presentabas al sacerdote y empezarían un proceso que llevaría 8 días para verificar que estabas limpio, que ya no estabas leproso. Y para sacarte de la lista de los leprosos, ¿sí? Porque tenía una lista, ¿verdad? Entonces ahí aparecía fulano de tal y lo tachaban, ¿no? Ya no es leproso, ¿no? Hay un importante detalle sobre esto, es que el sacerdote no sanaba a los leprosos, simplemente verificabas si había sido sanado, ¿ok? De hecho, Jesús menciona este procedimiento en el versículo, capaz que no se dieron cuenta, cuando sana al leproso le dice, entonces Jesús le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, ve a la cámara de los leprosos, preséntate al sacerdote y haz ese procedimiento de 8 días, ¿no? Que ahí hay que presentar una ofrenda. ¿Ok? Una cosa importante, aquí Jesús, como dijimos, lo toca, ¿verdad? Y no se contamina. Y dice, sí quiero, ¿verdad? O quiero. Instantáneamente quedó limpio de su lepra, el leproso. Entonces Jesús lo envía al sacerdote, como dijimos, para que haga el trámite, pero también dice algo muy importante acá, que dice, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Ok? ¿Lo ven aquí? Entonces, la pregunta es, ¿para testimonio de quién? ¿Quiénes son ellos? ¿Los no creyentes? No, es para testimonio al sumo sacerdote. Lo irónico aquí es que el sacerdote pensaba, y lo vamos a ver, pensaba de que Jesús era del demonio, un blasfemo, ¿no? Cosa que eventualmente sería la motivación que llevaría a estos sacerdotes a matar a Jesús, ¿ok? Entonces imagínense, el leproso se presenta al sacerdote y le iba a decir, sacerdote, estoy curado. En el Viejo Testamento, ¿verdad? Es por la mano de un profeta de Dios. O sea, de que para el punto de vista de los fariseos y los sacerdotes, la única forma que podía ser curado de lepra es si había un profeta en la tierra de Israel, porque esa es la forma que había sucedido en el Viejo Testamento. Recuerden que no tiene el Nuevo Testamento. Y entonces tienen que tener en cuenta de que el sacerdote nunca había visto esta cosa, solo había leído
sobre sanación de leprosos, pero nunca había visto una. Entonces el sacerdote tiene que empezar el ritual que, dice, que plantea Moisés, ¿verdad? En una cámara, la cámara de los leprosos, pero entiendan que esa cámara nunca se había usado para tal cosa, nunca. El templo, cuando se terminó, fue poco después del nacimiento de Jesús, cuando se terminó ese templo. Así que el lugar estaba sin uso, ¿no? Imagino que tuvo que abrir así, sacar las telarañas, porque nadie había entrado ahí. De hecho, seguramente el sacerdote tenía que ir al texto, ¿no? Desempolvar los rollos para ver, porque no se iba a acordar cómo hacer el ritual para purificación de esta persona, porque nunca lo había hecho en su vida. Entonces, ¿cuál es la reacción del sacerdote? Imagínense la reacción del sacerdote cuando viene esta persona y le dice, ah, estoy sano. Mierda y basura. Que la que se sienta hablar mal de ti. Probablemente la reacción del sacerdote es, wow, 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 ¿no? ¿Cómo que estás sano? ¿Cómo te pasó eso? ¿Verdad? ¿Y qué le iba a decir el leproso? Le iba a decir, Jesús me sanó. Cosa que le tiene que sugerir al sacerdote es algo. ¿Qué es lo que le tiene que sugerir al sacerdote? Que hay un profeta de Dios en Israel haciendo el trabajo de Dios. ¿Y qué significa esto? Es testimonio para el sacerdote de que hay un profeta de Dios en Israel haciendo el trabajo de Dios. Y eso es lo que se refiere Jesús para que le sirva testimonio a ellos. ¿Pero por qué? Vamos a verlo más adelante en Mateo. En Mateo 26, que vamos a llegar ahí, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, o sea, contra Jesús, con el fin de dar muerte a Jesús. Ese sacerdote y su maestro religioso estarían buscando que luego de tener este testimonio de Jesús, por falso testimonio contra Jesús para condenarlo, ¿tenían los líderes religiosos testimonio de quién realmente era Jesús? ¿Sí? Acaba de venir el leproso sanado, lo cual hace esto realmente peor, ¿verdad? El hecho de que estén buscando falso testimonio cuando estaban teniendo, no es que no tenían testimonio, al contrario, tenían testimonio positivo de que lo que estaba haciendo Jesús era el acto de un profeta de Dios en la tierra de Israel. De hecho, no solamente Jesús le manda un testimonio, Jesús está enviando constantemente testimonio de que está haciendo el trabajo de Dios. Luego le manda 9 leprosos más. ¿Se imaginan? ¿Otro más? Y luego, ¿otro más? Imagínate al sacerdote recibiendo 9 leprosos al mismo tiempo. Y dice, no, Jesús me sanó. Ah, a mí también. ¿verdad? No le faltaba testimonio de quién era Jesús. Uno mejor que Moisés, inclusive uno mejor que Eliseo, que fue el que sanó un leproso en el Viejo Testamento. ¿Se acuerdan que se metió, le dijo, métase en el río 7 veces? Y el loco, ¿cómo que en ese río todo apestoso? Bueno, y se metió y se sanó. Entonces, Jesús era uno mejor que los profetas en la tierra de Israel. Y sin embargo, con todo ese testimonio, como digo, no fue solo un leproso, fueron un montón, no quisieron creer, para que vean lo endurecido y oscuro que estaba Israel en esa época. Luego, si nosotros saltamos a Lucas por un momento, vamos a leer sobre el centurión, y Lucas nos presenta de que cuando, de que alguien habla del centurión eso, ¿verdad? Y dice, porque él ama a nuestro pueblo y fue el que nos edificó la sinagoga. Este centurión había hecho una sinagoga, era amigo de los judíos, un centurión es como un líder de un regimiento, como de 80 personas. El centurión no era judío, era romano, pero era muy conocido en Capernaum porque ayudó a construir una sinagoga ahí, ¿ok?
Entonces, para que recuerden saber el estado de la persona antes de presentarse a Jesús. Y luego leemos el texto en donde él le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dice, ¿no? Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús es judío y él no es judío. Entonces, el hecho de que Jesús fuera a la casa de él para un sacerdote o un fariseo era contaminarse, ¿verdad? Entonces le dice a Jesús, solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, el centurión tenía obviamente autoridad porque era militar. ¿Y qué tenemos aquí? Señor, ¿no? No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, o sea, si es tu voluntad, y mi criado quedará sano. Es otra vez el modelo del Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta? Jesús queda maravillado con la fe del centurión. Un centurión que no era judío usa el modelo del Padre Nuestro para presentarle esta petición a Jesús. Es a propósito. Mateo lo está poniendo a propósito. Es un poco confuso. Y, y leemos, ¿no? De que Jesús dice, les digo que vendrá mucho del oriente y del occidente, o sea, no judíos, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. ¿Ok? Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Otra vez, porque tú te veas como remanente, actúes como remanente, no eres remanente. Entonces va a haber gente que aparentemente no es remanente, porque obviamente los gentiles no eran judíos y para los judíos los gentiles eran paganos, no iban a entrar en el reino, digamos, y sin embargo eran remanentes, y los fariseos que sí cumplían y hasta de más la ley y actuaban y se vestían, pero por dentro eran egoístas y buscaban prosperidad económica y aprovecharse de la gente, les gustaba el poder, eran supuestamente los hijos del reino, pero cuando llegaba aquel momento, no, no eres remanente. Eso se acuerdan como la pregunta que hicieron de que, en aquel día me dirán, yo hice esto, yo hice aquello, que hice lo otro. Bueno, pero eso era exterior, pero adentro tú no eras remanente, tú no eras realmente, o sea, en tu corazón, tú no eras del reino, ¿ok? Porque para nosotros, a veces es difícil entender esto, porque para nosotros siempre es lo exterior, ¿verdad? Y no lo interior. Para Dios sí es lo interior. Entonces, digamos, tal vez una persona que uno dice, no, esta persona, míralo ahí, y nosotros no podemos saber qué está adentro de su mente, adentro de su corazón. Tal vez esa persona es una persona de fe, ¿ok? Porque nosotros nos guiamos por lo que vemos, pero Dios se guía por el corazón. Muy bien. Luego leemos el milagro de la suegra de Pedro, ¿verdad? Jesús llega a la casa de Pedro, toca otra vez a su suegra, a la de Pedro, ¿verdad? Y esta se sana instantáneamente. No es que le toma tiempo para recuperarse, ¿no? Como que va Jesús y dice, tomate esta sopa de pollo. No, es un milagro, se sana inmediatamente. Y sana a otros también. De hecho, habla de que ese cumplimiento de la profecía, ¿no? Esto es de Isaías, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y también sabemos de que
parte de esa profecía es que en la cruz llevó nuestros pecados y pagó el precio, ¿verdad? De hecho, lo leemos en 1 Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó al madero, o sea, a la cruz, nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, ¿ok? Es parte de una profecía. Entonces, hemos visto estos sets o grupos de 3 milagros y un llamado al discipulado. Vamos a seguir viéndolo, se va más allá del capítulo 8. Pero quiero decirles que Mateo ordena su libro mostrándonos que un discurso, o sea, un sermón de Jesús, pero también sus acciones, o sea, palabras y acciones. Escuchando sus palabras y conociendo sus hechos, esas dos cosas, ¿no? Él habla y trae fruto, ¿ok? Nos debería llevar a seguirlo de verdad. El hecho de que nosotros podemos ver a Jesús hablando todo esto y haciendo todo esto nos debería llevar a un discipulado más profundo, no algo superficial, sino algo más profundo. Y ese es el mensaje para su audiencia original, ¿no? La de Mateo, pero también para todos aquellos que leemos su historia. La historia, junto con la audiencia original, al ir leyendo el libro de Mateo, ¿ok? Luego vemos que, viendo Jesús en multitud, a su alrededor dio orden de pasar al otro lado del mar, y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió medio raro, ¿no? Ese Jesús responde, ¿qué onda con Jesús? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿No? Sí, ok. Y después otro le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, ¿no? Y Jesús le contesta, ¿no? Tipo raro otra vez, ¿no? Tipo, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Qué mala onda, tipo, dejarlo enterrar al padre, ¿no? Entonces como que son unos versículos, ¿no? De que te dejan así como, ¿qué significa eso? Pero vamos a analizarlo, ¿ok? Hay un maestro de la ley que le dice a Jesús, te seguiré a donde sea. Y Jesús tiene esa respuesta rara, ¿no? De las zorras tienen una madriguera, los pájaros tienen un nido, pero Jesús no tiene dónde recostar la cabeza. Básicamente eso es lo que le dice. Es decir, que Jesús le está diciendo, la audiencia de ese tiempo, y este escriba entendería esto, sígueme, pero no será tan cómodo como estás ahora. ¿Ok? O sea, yo no tengo un lugar, no tengo un lugar donde, como diríamos aquí en Uruguay, ¿no? Un lugar donde caerme muerto. Entonces seguime, pero no va a ser lo que tú estás esperando que sea, ¿verdad? No va a ser cómodo. Si estás esperando otra cosa, no es lo tuyo, ¿ok? Y luego el otro le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Para nosotros, usualmente la respuesta de Jesús parece un poco dura, ¿no? ¿No? Deja que los muertos encierren sus muertos. Como que el discípulo, porque era discípulo, ¿no? Se le murió el padre y solo quería ir a enterrarlo y Jesús le dice, no, deja el cuerpo ahí, sígueme, ¿no? Tipo, ¿what? Pero no significa, no es eso lo que significa el texto, ¿ok? Para la gente que lee este texto en esa época, entendería por las leyes y costumbres de la época de que el padre de este discípulo todavía estaba vivo, ¿ok? Pero lo que le está diciendo a Jesús es, te voy a seguir, pero en unos años más adelante, cuando mi padre ya esté viejo y se muera y no tenga responsabilidades, porque él tenía la responsabilidad de cuidar a su padre, ¿ok? Entonces, tipo, yo te sigo, pero, no sé, en unos 10, 15 años, cuando ya no tenga más tiempo, ¿ok? Entonces la respuesta de Jesús es básicamente, capaz que tienes que repensar tus prioridades, ¿no? Capaz que tienes que pensar tus prioridades.
porque no era la prioridad el reino, sino estaba ocupado y que necesitaba hacer eso primero y luego, cuando le sobraba el tiempo, iba a seguir a Jesús. ¿Se entiende? No es que Jesús tipo, alguien me dijo una vez, no, sí, porque tú eres cristiano y cuando yo me muera no me vas a ir a visitar el cementerio, ¿no? Porque los entierro, ¿no? Que los muertos, pero no es eso lo que significa el texto. Entonces, en resumen, Mateo nos presenta a Jesús dándonos siempre, ¿se acuerdan? Dos opciones. O sea, dos montañas, ¿se acuerdan de estas dos montañas? La de bendiciones y maldiciones. Hay no solamente dos montañas, ¿qué más hay? Dos templos, el templo de Jerusalén y el templo de Jesús. O sea, el templo que es Jesús es el templo. Sus palabras, sus hechos, y nos dice, para ser su discípulo, capaz tienes que examinar tus prioridades. Para seguirlo a él significa que uno tendrá que examinar nuestras prioridades en algunas cosas, ¿verdad? ¿Es realmente una prioridad Jesús, el reino? Tienes que hacerte esas preguntas. ¿Qué relaciones tienen prioridad en nuestras vidas? Y debemos reexaminar si es prosperidad, tu prioridad. Para algunos cristianos, la prioridad es prosperidad, ¿no? ¿No? Tipo, oro, pide oro, ¿no? Esa es la prioridad. Tal vez es estar cómodo la prioridad, ¿verdad? Ah, bueno, yo lo sigo, pero bueno, por ejemplo, en el caso del ministerio, ¿no? Ah, bueno, casa pastoral, ¿no? Una capilla y un sueldo, ¿verdad? O, por ejemplo, yo voy a seguir a Jesús, pero solamente en el horario que me convenga a mí, ¿no? Tipo, porque estoy ocupado, ¿ok? Como el loco de que, voy a encargarme primero de mi padre y cuando ya no lo tenga, ahí sigo, ¿verdad? O que tener un presupuesto para seguir a Jesús, porque Jesús no tenía un edificio y comodidades, Jesús no tenía dinero. Jesús nos dice, está bien que no tengas un lugar donde reposar la cabeza, como yo. O sea, sea lo que signifique en tu vida no tener un lugar donde reposes la cabeza, Jesús te dice, sígueme en ese estado, no importa, sígueme. Y con eso terminamos este capítulo 8. En el próximo capítulo, el 9, vamos a ver un pedacito del capítulo 8 que está más relacionado con el capítulo 9. Pero ahora es cuando tenemos lugar para las preguntas. Perfecto, como se habrán dado cuenta, tuve que salir. Ya parece una costumbre, una tradición de los martes que tenga que salir, pero queda abierto el tiempo para preguntas. Ahí Luis va a estar respondiendo si hay alguna duda, así que yo ya estoy José, por llegar a casa. No, yo una consulta referente al leproso y al centurión, sí. que replicaron la enseñanza del Padre Nuestro. Probablemente estas personas escucharon el Padre Nuestro y esa enseñanza del Padre Nuestro eh, habrán replicado en el corazón de esa persona y fue así como confrontaron a Jesús. No sé si me explico la pregunta. Ya, no lo sabemos exactamente, pero recuerden que en esa época no había tanta gente, no era, no era un lugar muy grande. Entonces, cuando Jesús daba sus discursos y todo eso, había muchísima gente escuchándolo. Y si esta persona conocía a Jesús, ¿verdad? Porque va hacia él, probablemente conocía las enseñanzas de Jesús. O sea, como que no iba a ir con Jesús si no sabía quién era. Entonces, probablemente sí había escuchado sobre eso. Y como que, como dijimos antes, ¿verdad? O sea, la gente, es que nuestra mentalidad moderna es como que, sí, tipo, soy una persona que no conoce nada,
voy a la iglesia, ay, me convierto, ¿no? Y empiezo a ser cristiano, ¿no? Pero no es así, nosotros sabemos de que hay algo que yo siempre digo de no existen blancos y negros, que es gris, ¿verdad? Entonces el centurión probablemente escuchaba a Jesús, había escuchado a Jesús hablar y probablemente había escuchado esto del Padre Nuestro. Entonces él va con la actitud o con ese modelo, con esa enseñanza, se presenta a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús queda maravillado. ¿Por qué? Porque el centurión no era judío, ¿verdad? En ese Claro. tiempo Jesús estaba hablando más a los judíos, entonces como que una onda, este que no es judío, mira, lo entendió, ¿entendés? Pero sí, eh, es consciente el hecho de que Mateo pone de que todos se presentan a él con esa idea del modelo del Padre Nuestro como que habían ya escuchado a Jesús. Ok. Pero digamos, como digo, no porque habían escuchado a Jesús los convertía automáticamente en creyentes, ¿verdad? Sino de que esos frutos que daban, ¿no? El hecho de que, lo entendí, entonces me presento a ti de esta forma, es una señal de que estaban en el camino correcto, que eran remanentes y que eventualmente iban a ser discípulos. El leproso era judío, ¿no? Sí. Es como que plantea las dos, los dos remanentes, judíos, gentiles, ahí en la historia. Claro, la idea Es es decir, la como, idea es mostrarle que el remanente puede ser judío o gentil. claro, por eso cuando Mateo empieza con la genealogía y dice, no, en la genealogía de Jesús hay gentiles o como le llamaban ellos, ¿cómo es? Paganos y judíos. ¿Por qué? Porque el Israel de verdad iba a ser formado por mucha otra gente, no solamente por los judíos. Los judíos era como una sombra, una, una profecía de lo que realmente iba a ser el reino de Dios, que iba a incluir a todos. De hecho, lo dice en el Viejo Testamento, por todos lados. Por eso es interesante porque lo lees, ¿no? De que toda la nación, que toda ley, ¿qué es lo que está diciendo ahí, no? De que obviamente de que la idea era de que la nación israelí iba a ser un ejemplo para, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de la familia de Adán y Eva, que eran nueva creación, iban a extender el Edén, fallaron. Bueno, eh, eh, como es Noé y su familia, tenían que extender ese Edén, fallar. Luego es la nación de Israel que tenían que extender ese Edén para otras naciones y fallaron. Entonces ahora viene Mesías y extiende ese Edén a las demás. O sea, con Edén me refiero al reino de Dios. Ese es el reino de Dios, ¿ok? Extendiéndose a todos. Entonces Jesús está dando eso y este centurión lo escucha y reconoce quién es, porque lo que dice literalmente lo reconoce como, o sea, la palabra Señor, es como que, ay Señor, me cansa la... No, Señor es un nombre para Dios, ¿se entiende? No le decían, Señor fariseo, no. Entonces lo que está haciendo el fariseo y lo que está haciendo el leproso es reconociendo la divinidad de Jesús, como que yo entendí. Y también tome en cuenta de que Centurión, los judíos como que nunca lo aceptarían, es romano. Un leproso, menos. Es contaminación caminando. ¿Se entiende lo que decía? Entonces, cuando lo leen, esto es revolucionario para él. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Luis. Yo no tengo una pregunta, pero quería hacer un comentario, ¿no? Una Como vos amenaza. dijiste. No, para nada. Eh, yo estoy mirando la serie esa de Chosen, ¿no? El Elegido, y la tercera temporada ahora habla mucho sobre el libro de Mateo, ¿no? Como retrata mucho esa parte que estamos justamente comentando ahora. Y se nota que muchas cosas, como vos vas hablando, era una ciudad y tenía su rutina ya, tenía el templo, tenía los fariseos, todo, pero tenía su rutina. Y entonces, muchas veces
el centurión estaba caminando por ahí, estaba haciendo la protección, en algún momento muestra un centurión haciendo la protección de Mateos, que era un recaudador de impuestos, ¿no? Entonces estaba ahí escuchando también cuando Jesús estaba hablando y seguramente eran tocados, ¿no? Por esas palabras de Jesús, incluso a los fariseos, ¿no? Que el caso de, que a mí me llama mucha atención, ahora Nicodemos creo que se llama, ¿no? De Nicodemos, que es un caso que en la serie retrata y es muy lindo, así me hizo llorar con la emoción cuando él pregunta a Jesús, ¿no? Y tiene un encuentro con Jesús y habla. Entonces, como cuando vos estaba diciendo ahí, cuando compartía, a ver si tengo acá, eh, que las personas tendrían que estar, yo que sé, limpias en ese sentido. Sería muchas veces también en la cuestión principalmente de espíritu, ¿no? De recibir, estar limpios sin ese prejuicio que tenían los fariseos, ¿no? Que podrían tener la mejor ropa, los mejores incensos, los mejores sacrificios, pero de verdad estaban como, eran idólatras, o no sé cómo decir, pero eran personas que no vivían según la manera que predicaba Jesús, ¿o no? Ya, por eso se llama, primero, parte uno, hay fariseos que se volvieron al cristianismo, menciona varios, o sea, no, obviamente que no se habla, no se enfoca mucho en eso. Cuando habla de los fariseos es de esos fariseos que estaban ahí, ¿no? Insistiendo, pero hubo fariseos que se convirtieron. Y segundo, por eso lo llamaba sepulcros blanqueados, porque eran como tumbas, ¿no? Que se veían bonitas por dentro, pero adentro estaban muertos, ¿no? Entonces, la idea siempre de Jesús es de que es adentro donde suceden las cosas, pero nosotros vemos lo afuera, nosotros vemos al leproso, y Jesús ve el corazón del leproso. No vemos la lepra afuera. En el romano, el centurión, veían que era un romano. Y noten de que Jesús nunca dijo, ok, tienes que dejar de ser un centurión o convertirte al judaísmo. ¿Entienden? Es muy revolucionario y muy profundo, especialmente para ciertos conceptos modernos, cristianos que tenemos nosotros, en donde tal vez nosotros somos más como los fariseos y tratamos de aparentar algo y no ser naturalmente quienes somos, y tal vez nos vestimos de fariseo los domingos o cuando nos juntamos con otros cristianos, pero luego con la otra gente somos quienes realmente somos. Entonces, digamos, Jesús de eso habla, ¿verdad? De esa idea de pensar de que el cristianismo es algo externo, ¿ok? De algo de afuera, ¿verdad? Y lo mismo, por ejemplo, este, con el tema del centurión, ¿no? Que no le dice, no deja de ser centurión, ¿verdad? Y hacerte judío, porque va más allá, no es una religión, ¿verdad? O sea, va más allá. O sea, Jesús transforma el corazón, no te convierte en una religión, ¿se entiende? Sí, entiendo. Solo una pregunta, no sé si el día de la clase capaz que no presté la atención o no sé si fue comentado, pero por ejemplo, esa transformación, cuando pasamos a esa transformación, cuando Jesús hace el primer milagro, creo que la transformación de agua y vino, ¿no? En el casamiento este, y que habla que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿No? Sería la transformación de la persona que no se puede, un ejemplo, vivir a partir del momento que vos aceptas a Jesús, vos tenés que cambiar no solo externo, principalmente internamente, pero externamente, como tus relaciones podemos tomar en ese sentido. Tu caminada con Jesús es diferente de la caminada con el mundo, o tomar y hacer esa analogía. Ya, la idea es que es recreación, como en el sentido de que nacer de nuevo, o sea, como que volver a nueva creación. Esa es la idea con los temas de los odres, ¿no? De que tipo somos nueva creación, de que tenemos un cambio profundo. Jesús no transforma, Jesús es el verdadero humano. Cuando Jesús, cuando viene a la tierra, ¿no? Y se encarna, lo que está mostrando es qué es ser humano de verdad, como Dios lo diseñó, digamos.
este es el humano sin todos los bugs, ¿no? De la computadora, ¿verdad? ¿Viste cuando tienes software? Bueno, este es el que está sin bugs, es el que anda, ¿no? No es pirateado. Nosotros somos humanos que no somos humanos realmente, tendemos a dejar de ser humanos. Y esa es donde la palabra deshumanizar, ¿se entiende? Como que eso es donde tiende la humanidad a deshumanizarse. Y Jesús nos transforma en el verdadero humano, nos recrea como Adán y Eva en la nueva creación, Noé, la nación de Israel. Nosotros entramos en una nueva creación en donde somos nuevos humanos. Entonces, digamos, este, esa es la relación que utiliza Jesús la mayoría de las veces con todas esas analogías de que nueva creación, ya no somos vieja creación, pero es la idea no es solo espiritual, sino de que es todo, ¿no? De hecho, la idea no es algo espiritual, como que si hubiera algo espiritual y algo no espiritual, es como es todo, es creación, ¿verdad? La idea más de que como que es algo en el reino espiritual no es muy no realmente del Nuevo Testamento, sino que viene después. Jesús recrea todo, o sea, lo físico o sea, vamos a estar aquí en la tierra, no vamos a estar en el mundo espiritual. Entonces, cuando habla de odres nuevos y vino nuevo y odres viejos, es esa idea de que somos recreados para nueva creación. Ya muchos no seguían a... No, le pasó que se quedó sin batería en el Oh, celular y se le ok. apagó y está solo que te puso amén ahí en el chat. Ya como Lo estaba que escuchando. modernamente, por tradición y eso, nos hemos vuelto helenistas. ¿Qué quiere decir helenistas? Como que nuestro cristianismo se ha vuelto muy griego y roba conceptos de los griegos que no estaban en el Nuevo Testamento. Eso no es por maldad o que hay una conspiración, simplemente porque ahora nosotros entendemos mucho la cultura judía, pero cuando el cristianismo empezó a departir un poco de sus raíces judías, se colaron algunas cosas. Y por eso nosotros pensamos como que, por ejemplo, en la Biblia no existe algo como sobrenatural. Esa es una idea griega. Por ejemplo, nosotros somos, todo lo que sucede es natural, porque Dios tiene control de la naturaleza. ¿Se entiende? Y inclusive cuando sucede un milagro, podríamos usar algo como sobrenatural, pero realmente es dentro de lo natural, no es algo fuera de lo natural. A veces nos usamos esa palabra, usamos un poco como que, no, sí, Dios es sobrenatural y la ciencia es natural. No, Dios es sobre lo natural, ¿verdad? La ciencia estudia lo natural, pero Dios trabaja sobre lo natural también. Y cosas así. Eh, es como para toda una clase hablar de esos conceptos. Pero bueno, eso es lo que se refiere mucho. En el caso de Mateo, se refiere mucho, habla mucho con los judíos, entonces, para los judíos, entonces todas las referencias son muchas del Viejo Testamento y esa idea de como que les quiebra un poco el tabú de que, ¿saben qué? Jesús es el templo, el nuevo templo, el mejor templo, de que no se contamina cuando toca a un leproso o cuando toca a la gente. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Se durmió Parece Juan. que no. Parece que no. Juan se nos durmió ahí. No, no, está ahí, está ahí, está ahí. No, yo quiero resaltar en esta noche, la verdad, una tremenda bendición, la reunión. Una parte me la perdí porque tuve que bajar del auto e ir, pero fue un tiempo muy, muy lindo. Y creo que lo más importante que debemos resaltar es que la palabra de Dios nos interpela a nosotros, ¿no? Todas esas cosas que vemos en aquel tiempo también suceden ahora, diferente, pero lo mismo, y necesitamos ese mismo Jesús que no importa cómo estamos, sino que cuando Él nos toca nos santifica, cuando Él viene hacia nosotros, creo que fue una de las enseñanzas más,
más claras de hoy, de esta noche, es eso, ¿no? Saber de qué manera y en qué actitud nos acercamos a Él, fue lo que más se resaltó, ¿no? De lo que hemos visto, y la verdad que nos sigue siendo este mensaje tan maravilloso, ¿no? Para nosotros, y que nos toca, y no importa que hace 20, 30 años que estemos en el Evangelio, igual si prestamos atención y nos miramos a nosotros mismos, tendemos a hacer eso, ¿no? A caer de rodillas ante Jesús diciendo, todavía necesito ser tocado, necesito hay cosas que no entiendo, hay cosas que necesito, hay cosas que mi vida necesita de ti. Por eso es que esto es interminable, ¿no? Y este estudio en profundidad es eso también, descubrir ya nuevas cosas y ir entendiendo mejor la palabra de Dios. Así que, bueno, gracias Luis por una clase más. Y Próximo bueno, y martes. gracias a todos los que han participado. Próximo martes, capítulo 9. Yes. Ya vamos avanzando bastante, ¿no? Casi un tercio, ya pasamos el tercio casi. Sí, 28 capítulos, estamos ahí a un tercio. y se va poniendo cada vez más. Recuerden que estamos trepando al medio de Mateo todavía. Así de que se va a poner muy interesante en los próximos capítulos y cada vez más intenso, y van a ver eso, la diferencia. Y sí se pasa rápido porque es interesante. El libro de Mateo es espectacular, muy bueno. Así es. Bueno, estamos despedidos entonces. Vamos a despedirnos con una oración. Ahí está Daniel, que prendió su cámara y prendió su micrófono. Que nos despida en Buenas tardes. oración. ¿Cómo está Daniel? Sí, ustedes estudiando un Bendiciones. poco también de parte igual. Bien, de bien. Escuchándolos a ustedes y estudiando otro poco. Aprovechando. ¿Venimos a despedirnos con una oración? Bien. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por